Bien, en este vídeo vamos a hacer el ejercicio que tiene el siguiente enunciado. Un equipo funciona hasta que uno de sus dos únicos componentes falla. La función de densidad conjunta del tiempo de funcionamiento de cada componente, medido en horas, es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo falle durante la primera hora de funcionamiento? Bien, este ejercicio es algo más complejo de lo habitual porque tenemos dos variables, la x y la y. Ambas variables, tal y como se define en la función de densidad, están comprendidas entre el valor 0 y valor 2. Nos dicen, vamos aquí a dibujar un gráfico con las horas para el componente x y con las horas para el componente y. Del enunciado sabemos que tanto el componente x como el componente y estarán acotados entre el valor 0 y 2. Por tanto, vamos a dibujar el área que define todos los posibles comportamientos de este componente, de este aparato, ¿de acuerdo? Es decir, si el aparato tiene dos componentes y los componentes fallan entre 0 y 2, todas las posibles situaciones se encuentran contenidas en esta especie de rectángulo. Todas las posibles combinaciones se encuentran contenidas en este intento de rectángulo. Bien. Entonces, en este rectángulo es todo lo que puede ocurrir. Si nos dicen que falla en la primera hora de funcionamiento, ¿qué quiere decir? Bueno, si nos dicen que falla en la primera hora de funcionamiento, quiere decirse que como el equipo falla cuando falla uno o más componentes, quiere decirse que o bien es el X el que ha fallado en la primera hora, es decir, o bien que Y es el que ha fallado en la primera hora, ¿de acuerdo? Es decir, de toda esta región, de todo este área, la situación en la que falle antes de una hora es toda esta región, la región coloreada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de esta región. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de esta región? Muy sencillo, tendríamos que hacer esta integral, la integral en este área de la función de densidad. A ver, esto es algo más complejo de lo habitual. Nosotros vamos al caso en el que tenemos una variable. Si nosotros tenemos una variable, que mal me salen los ojos, perdonad. Si tenemos una variable, nosotros para calcular probabilidades calculamos áreas. Por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que x esté entre a y b. Bueno, pues es tan sencillo como calcular este área. En el caso de tener dos variables, ahora ya no tenemos un gráfico bidimensional, ahora tenemos un gráfico tridimensional, donde aquí tenemos las variables y en el eje X la función de densidad. Por tanto, ahora lo que calculamos no son áreas, sino que son volúmenes. Dependiendo de la forma que tenga nuestra superficie, imaginemos que tiene así una especie gaussiana, una especie de montaña, por así decirlo. Bueno, si fuera gaussiana no estarían acotadas las variables, pero bueno, imaginemos que tiene esta forma nuestra superfunción de densidad, ¿de acuerdo? Imaginemos que tiene esta forma. Bien, pues calcular probabilidades es calcular volúmenes. Es decir, nosotros tendríamos que calcular, en este caso particular, pues el volumen que dejaría encerrada la zona verde, que la estoy intentando dibujar aquí. Evidentemente, esta superficie la función que he dibujado no corresponde con esta. Esta no es una campana, esto es un plano al fin y al cabo. Pero es para que os hagáis una idea de lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Voy a calcular un volumen. Y fijaos, un volumen es complicado de calcular. Concretamente si el área de abajo no es una región cuadrada. Entonces, para calcular, a ver, coja el bolígrafo este. Vale, para calcular este área de aquí, tengo dos maneras de hacerlo. O bien, calculando este trozo, el área de este trozo, que sería volumen, más el volumen de este trozo, es una opción. O bien, utilizando mi ingenio y sabiendo que el volumen de toda la curva es
unitario, puedo decir que la probabilidad encerrada en la zona verde es 1 menos la probabilidad que encierro en la zona naranja. Y es lo que voy a hacer. Para calcular el volumen de la zona naranja, es tan sencillo como la integral doble desde 1 a 2 de la función de densidad de x más y dividido entre 8, diferencial de x, diferencial de x. Esta integral, si la calculamos, es 18 partido de 48. Por tanto, la probabilidad de que falle antes de 2 horas, perdón, antes de 1 hora, es 1 menos 18 partido de 48. O lo que es lo mismo, de 0,62. ¿De acuerdo? Bien, fin del ejercicio.